Bame ayatik tapisilik, Ichaspatila Bodanik, Ichaspatila Bodan, Yametik diputada presidenta, Ichaspatila Bodan, Yametik Temachayta mesa directiva. Buenos días a todas, a todos, honorable Congreso del Estado, a las personas que nos acompañan el día de hoy, a cada uno de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Es un tema muy importante el cual voy a abordar hoy, y no solo por ser en el marco del Día de la Niñez y por qué no de la adolescencia, sino porque es un tema que día a día nos compete como legisladores y legisladoras abordar. Haciendo un preámbulo que es una urgencia atender con perspectiva de la niñez y de la adolescencia los temas que competan a los niños y niñas, a las infancias, ya que de repente se trabajan estos temas con cierto adultocentrismo y que no debería ser así, porque la perspectiva es muy importante, dejando fuera nuestras creencias y demás. También comentar que los usos y costumbres han dañado en muchos sectores, en muchos territorios, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así también comentar que existen los matrimonios infantiles aún, que existe el abuso sexual infantil, que existen los embarazos en niñas y en adolescentes, que se coarta los derechos y el pleno desarrollo de la niñez y de la adolescencia. También comentar que desde la Comisión de Atención a la Mujer y junto con mis compañeras y como presidenta pues estamos comprometidas, está por demás comentarlo, pero que también agradecemos, y yo como presidenta agradezco dentro de esta tribuna que pues se hayan turnado iniciativas y que se vea ese compromiso de aquí de los compañeros que han turnado las iniciativas relacionadas en la materia. Y bien, comentar que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reformada el 23 de marzo del presente año, establece en su artículo primero reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del cual el Estado mexicano forma parte. Crear y regular la integración, organización, funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y la actuación de los poderes, tanto legislativo, judicial y los organismos constitucionales autónomos. En este sentido, me permito hacer mención del ensayo sobre niñas, niños y adolescentes de Chiapas. La infancia cuenta en Chiapas, realizado por la Red de los Derechos de la Infancia de México, REDIM, el cual permite conocer las características del ejercicio de derechos de niñas y niños adolescentes y acercar información que permita a distintos actores políticos, sociales y académicos tomar decisiones basadas en evidencias. Chiapas tiene otras características que lo destacan en un contexto mexicano. El territorio chiapaneco se encuentra dentro del sureste mexicano, un territorio con una enorme diversidad biológica, ecológica, geomorfológica, cultural y social. También Chiapas, al ser un estado fronterizo, ocurren dinámicas migratorias complejas como las ocurridas en los últimos años a través de las caravanas migrantes. A las dinámicas de movilidad en la entidad, las que se suman el desplazamiento forzado interno,
derivado de los conflictos de diversa índole, que han expulsado en sus comunidades a miles y en su mayoría niñas, niños y adolescentes indígenas de la región de los Altos de Chiapas. La composición por edades en la entidad también es una característica particular. De los más de 5 millones de habitantes en Chiapas, el 38% tiene entre el 0 y el 17 años, 2.1 millones, lo que se traduce en la mitad de la población, y estos tienen 24 años o menos, es decir, más de una tercera parte de la entidad son niñas, niños y adolescentes. Las particularidades en la entidad conjugan escenarios que afectan el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por la entidad. Enfocándonos en el análisis en el ámbito educativo, el 14% de las personas de 3 a 17 años en Chiapas presentan rezago educativo, es decir, tienen 3 años o más y no cuentan con educación obligatoria o no asisten a un centro de educación formal derivado del contexto. Si bien es cierto que la situación de la educación en Chiapas es crítica respecto del acceso al cual, derivado del contexto, imposibilita. Existe también un problema grave para atender justo estos casos como lo son el abuso sexual, el acoso, el hostigamiento escolar. El abuso sexual infantil, nuevamente el acoso y el hostigamiento limitan el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que afectan su desarrollo pleno, causando una baja autoestima, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, generan estrés, ansiedad y conflictos emocionales, así como la depresión, el bajo rendimiento académico, el ausentismo y la deserción escolar. Esto puede perdurar y empeorar en la edad adulta. Desde la Comisión de Atención a la Mujer y como presidenta, estamos trabajando justo en una iniciativa en la que también exhortamos a la Secretaría de Educación, pero especialmente como compañeros en su momento solicitar ese apoyo, con el objetivo de brindar la capacitación y asesoría a las autoridades educativas locales, necesariamente para la elaboración de los protocolos para la prevención, detención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso y hostigamiento en las escuelas de educación básica y superior. Integrar dentro de los centros escolares un equipo multidisciplinario para la prevención, detección, actuación y seguimiento de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Incentivar la cultura de la denuncia en caso de abuso, acoso, hostigamiento sexual dentro de los centros escolares. Generar mecanismos de difusión entre la población escolar con información, orientación y materiales relacionados con el abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en la escuela, así como con información de convivencia escolar. Es urgente que se atienda el tema de manera inmediata. La violencia sexual endémica, apoyando y aumentando el personal encargado del bienestar y la protección de los estudiantes, asegurando que todas las escuelas denuncien los casos de violencia sexual cuando ocurran y coordinar con las instancias correspondientes que todas las denuncias sean investigadas adecuadamente. Las niñas, niños y adolescentes son principales víctimas de abuso y acoso sexual por parte de sus compañeros y personal docente y administrativo en algunos casos. Las consecuencias de la violencia sexual pueden ser devastadoras, ya que aumentan el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos en condiciones no seguras, abuso de drogas, alcohol, depresión y suicidio. En Chiapas es urgente generar ambientes escolares, ambientes sanos en los espacios escolares, a través de la práctica de la confianza y el respeto de los derechos humanos, así como la creación de comunidades escolares capaces de promover la cohesión social, limitando e inhibiendo las conductas violentas donde la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones sea erradicada. La violación de los derechos humanos y los delitos cometidos contra niñas y niños adolescentes son un daño a la dignidad humana, por ello deben evitarse en su caso y identificarse
detenerse también y repararse integralmente a través de una atención que cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales. Es por eso, compañeras, que solicito, compañeras y compañeros, su atención en la materia y trabajar para espacios escolares libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes en Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta.